En esta clase vamos a ver el efecto de Joule. El propósito de esta clase es comprender y realizar el efecto de Joule. Pero antes me gustaría comenzar dándoles la ley de Ohm. La ley de Ohm vimos la anterior clase. La ley de Ohm, ¿en qué consiste? La ley de Ohm consiste en un circuito cerrado. Circuito. ¿Qué quiere decir un circuito? Que tiene una fuerza electromotriz, sea una pila, sea una batería, y tiene un conductor eléctrico, un cable, y una resistencia externa. Entonces, el circuito está formado por la fuerza electromotriz, la resistencia interna de esta fuerza electromotriz. Si usted tiene una pila, esa pila es fuerza electromotriz y dentro de esa pila está la resistencia interna. Si usted le conecta con un cable a una resistencia externa, por ejemplo, un foco pequeño, le va a dar una resistencia R. Esta resistencia se llama resistencia de carga. Y así une a la fuerza electromotriz. Este circuito, usted puede medir la intensidad de corriente eléctrica en amperios en serie y la resistencia, ¿sí? La caída de tensión, la resistencia en voltios. Entonces, usted puede tener resistencia interna, pero también el voltaje. El voltaje siempre se mide en paralelo. Entonces, cuando usted quiera medir, tiene que medir la intensidad en serie y el voltaje en paralelo. Ahí, esta relación entre fuerza electromotriz, la intensidad, la resistencia de carga y la resistencia interna le da la ley de Ohm. ¿A qué es igual la ley de Ohm? Resistencia de carga por intensidad más resistencia interna por intensidad es igual a fuerza electromotriz. ¿Qué quiere decir? Las caídas de voltaje, la suma de caídas de voltaje es igual a fuerza electromotriz. Si usted despeja resistencia de carga por intensidad, le va a dar que es igual a fuerza electromotriz menos la resistencia interna por la intensidad. Esto recordándoles la clase anterior. En esta clase nosotros vamos a ver el efecto de Joule. ¿El efecto de Joule en qué consiste? En la misma circuito eléctrico. El circuito eléctrico, ya hemos dicho, tiene una fuerza electromotriz, una intensidad de corriente, una resistencia de carga. Consiste el efecto de Joule en que la caída de tensión es igual al trabajo realizado por la carga cuando da el circuito eléctrico. Cuando la carga realiza el circuito eléctrico desde un voltaje A hasta un voltaje B, eso es igual al trabajo realizado sobre la carga. Este trabajo realizado sobre la carga es igual al voltaje, la caída de tensión. Entonces, el voltaje es igual al trabajo realizado sobre la carga. Si nosotros queremos el trabajo, lo único que tenemos es que despejarle. Y el trabajo es igual a voltaje por carga. Recordando que en capítulos anteriores ya vimos que intensidad es igual a carga sobre tiempo. Si despejo la carga, va a quedarme, es igual a intensidad por tiempo. De allí el efecto de Joule, que es el trabajo
la energía y la potencia eléctrica se puede realizar con esta fórmula. Trabajo es igual a voltaje por intensidad y por el tiempo. Trabajo es igual a voltaje por intensidad por el tiempo. El efecto Joule. El efecto Joule consiste en el trabajo que realiza la carga para que realice todo el circuito. Para que camine todo el circuito, la carga tiene trabajo. Ese trabajo es igual al voltaje por intensidad por el tiempo. Si el voltaje es igual a resistencia por intensidad y nosotros lo sustituimos en voltaje, vamos a tener que trabajo es igual a resistencia por intensidad al cuadrado por tiempo. Si nosotros sustituimos la intensidad, que es igual a voltaje sobre resistencia, entonces el trabajo vamos a tener que es igual a voltaje al cuadrado por tiempo sobre resistencia. Estas tres ecuaciones salen solo de una. Trabajo es igual a voltaje por intensidad por el tiempo. Las otras son sustituciones, nada más. La potencia. La potencia en la manera general es igual al trabajo sobre el tiempo, porque la potencia es la rapidez con que realiza un trabajo. La potencia es igual entonces a voltaje por intensidad por el tiempo dividido por el tiempo. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Asimismo, si sustituimos el voltaje, va a ser igual a resistencia por intensidad. Entonces la potencia también me queda que es igual a resistencia por intensidad al cuadrado. W es trabajo y se mide en joules. La potencia P es potencia y se mide en watts. La W significa watts. Watts, que es el joule sobre segundo. Un watt, no se olvide, joule sobre segundo. También el efecto de Joule nos permite calcular el trabajo, nos permite calcular la potencia, pero también nos permite calcular el calor que se efectúa cuando las cargas se van moviendo, se van interactuando unas con otras. Así, calor Q, cantidad de calor que es igual. Vamos a recordar que un joule es igual a 4,18 calorías, pero una caloría es igual a 0,24 joules. Por eso, las ecuaciones de trabajo también me quedan como calor. Calor es igual, o sea, Q es igual a 0,24 voltaje intensidad por tiempo. O también, cantidad de calor es igual a 0,24 resistencia intensidad al cuadrado por tiempo. Una vez que hemos visto el efecto Joule, ahora vamos a realizar el primer ejemplo. Este primer ejemplo consiste en calcular el trabajo, ¿sí?, y el calor. El trabajo y la cantidad de calor. El trabajo y la cantidad de calor. ¿Cómo nosotros podemos realizar un problema? Primero, lo que debemos hacer es leer el problema hasta entender. Leer el problema hasta entender. Una vez que nosotros hayamos entendido el problema, nosotros podemos ya poner nuestros datos. Una vez que nosotros tengamos nuestros datos, ahí podemos poner nuestra fórmula que vamos a trabajar. Entonces, primero vamos a leer el problema. Digo, por una resistencia eléctrica de hierro de 20 ohmios, circula una corriente de 5 amperios de intensidad. Aliar el trabajo y el calor desprendido durante 30 segundos.
¿Qué datos tendremos de nuestra lectura? 1. La resistencia es de 20 ohmios. De la resistencia eléctrica de hierro es de 20 ohmios. La intensidad por donde circula es de 5 amperios. 5 amperios de intensidad. El tiempo, 30 segundos. ¿Qué nos dice que calculemos? Nos dice que calculemos el trabajo y el calor desprendido Q. Una vez que ya tenemos nuestros datos, podemos comenzar a mirar nuestras fórmulas. Como les dije antes, trabajo es igual a resistencia e intensidad al cuadrado por el tiempo. ¿Qué debemos hacer? Sustituimos los valores. 20 ohmios por 5 amperios al cuadrado y por 30 segundos. Si multiplicamos esto, ¿qué me queda? 15 por 10 a la 3 joules. ¿Qué quiere decir? 15.000 joules. Luego de calcular el trabajo, también yo puedo calcular la cantidad de calor desprendida por ese trabajo. La cantidad de calor se denomina Q. ¿A qué es igual? A 0,24 resistencia e intensidad al cuadrado por el tiempo. No se olviden que siempre tenemos que relacionar el joule con la caloría, con la cantidad de calor. De ahí que Q, que es cantidad de calor, es igual a 0,24 por 20 ohmios por 5 amperios al cuadrado y por los 30 segundos de tiempo. Esto me da que es igual a 3,6 por 10 a la 3 calorías. No tenemos que olvidarnos que una kilocaloría es igual a 1000 calorías, o sea, 10 a la 3 calorías. Por lo que mi respuesta quedaría que cantidad de calor es igual a 3,6 kilocalorías. Segundo ejemplo. Un horno eléctrico de 8 ohmios de resistencia absorbe 15 amperios de la red. Hallar la potencia calorífica que desarrolla, expresado el resultado en watts, en calorías sobre segundo, y también calcular el costo de funcionamiento durante 4 horas, conociendo que cada hora vale $3 por cada kilowatt hora. Vean ustedes, en este problema nosotros tenemos nuestros datos, una resistencia de 8 ohmios de resistencia eléctrica, una intensidad de 15 amperios que nos permite calcular la potencia calorífica en un tiempo de 4 horas. Lo que nosotros hacemos diariamente en nuestro hogar, que es conectamos a la red todos los aparatos eléctricos nuestros y al final del mes nos dan una tablilla en donde nos cuesta, ¿sí?, lo que nosotros consumimos. Así, potencia que es igual a resistencia por intensidad al cuadrado. Entonces potencia es igual a 8 ohmios por los 15 amperios al cuadrado. Esto nos da una cantidad igual a 1800 watts. 1800 watts, que equivale a 1,8 kilowatts. Cuando nosotros queremos calcular la potencia calorífica, debemos recordar siempre que un joule es igual a 4,18 calorías y que una caloría es igual a 0,24 joules. Por eso la potencia calorífica es igual a 0,24 multiplicado por la resistencia y la intensidad al cuadrado. La potencia calorífica es igual a 0,24 calorías segundos sobre watts por 1800 watts. Lo que me queda
la cantidad de 430 calorías sobre segundo. Si nosotros queremos calcular el costo, debemos multiplicar la potencia por la cantidad de horas que ha estado expuesto y por el valor. Entonces nosotros vamos a calcular 1,8 kilowatt hora por las 4 horas y por los $3 que cuesta cada kilowatt hora, quedando el costo de $21,60. El realizar una actividad en nuestro hogar tiene un costo. Por eso hay que siempre tener cuidado en eso.